Clase, reparación y regeneración. Al igual que la inflamación, la reparación y la cicatrización de los tejidos son un evento fisiológico cuyo objetivo es regresar al tejido que ha sufrido un daño a su estado anatómico y funcional normal o lo más cercano a lo normal, sin la presencia de secuelas o una pérdida de la función. Sin embargo, ocasionalmente este proceso va a tener alteraciones que van a originar secuelas y pérdidas tanto en morfología, es decir, estructura, y función, que pueden ser desde leves hasta muy importantes. En un epitelio normal o en un tejido normal tenemos básicamente dos componentes. Un componente epitelial o parenquimatoso, que está conformado por células que tienen capacidad replicativa y que están adosadas a una membrana basal. Esta membrana basal y estas células replicativas descansan sobre un tejido estromal, el cual es rico en vasos sanguíneos, material colágeno, es decir, matriz extracelular. Cuando tenemos algún tipo de daño en estos tejidos, dependiendo la severidad del estímulo, el sitio o localización donde se presentó y qué parte de estos componentes es la que está involucrada, el tejido va a empezar a reparar en dos maneras diferentes. Uno lo va a hacer mediante regeneración y el otro va a ser mediante formación de cicatriz. En el primero, que es por regeneración, se da principalmente cuando el daño es leve o superficial, es decir, básicamente se afectan las células del epitelio del parénquima del órgano o tejido, pero se respeta la membrana basal y el daño al estroma es escaso o nulo. Por lo tanto, las células que quedaron en el epitelio o en el parénquima son capaces de replicarse y con lo cual empiezan a regenerar ad íntegro el tejido en cuestión. Como el tejido del estroma no se modificó o no se dañó de manera tan importante, el infiltrado inflamatorio que hay es escaso y por lo tanto el depósito de material colágeno es poco. Entonces, finalmente, el tejido que ha regenerado tiene unas características que son tanto estructurales o anatómicas como funcionales muy semejantes al epitelio normal, como pueden ver aquí, normal y regenerado. En cambio, cuando el estímulo es severo, se destruye todo el parénquima o el epitelio, se rompe la membrana basal y hay más afección del estroma. Por lo tanto, se despierta una respuesta inflamatoria y también de la coagulación, que es más importante. La manera que tiene de reparar este tejido básicamente va a ser por depósito de material colágeno, es decir, va a formar una cicatriz. Y esto es porque muchas de las células del epitelio del parénquima se pierden y no son capaces de replicarse para tratar de regenerar el epitelio o el parénquima, sino que se va a depositar material colágeno en sustitución de estas células que se perdieron. Además, como el daño en el estroma fue mayor, hay mayor activación de fibroblastos con depósito de material colágeno, material de membrana basal, lo cual va a dejar finalmente una cicatriz de aspecto fibroso. Por lo tanto, los mecanismos implicados en la reparación básicamente son factores de crecimiento, las interacciones que va a haber entre estas células epiteliales o parenquimatosas y la matriz extracelular y la síntesis de matriz extracelular. Los factores de crecimiento básicamente están encaminados a provocar que haya una activación de los fibroblastos, que haya la formación de vasos sanguíneos y que se estimule la replicación de las células epiteliales o parenquimatosas para regenerar el tejido. A su vez, esta interacción que hay entre las células y la membrana basal está regulada por la densidad celular, la proliferación y la diferenciación celular. Y finalmente, la síntesis de matriz extracelular consiste básicamente en la síntesis de colágeno con su depósito en el tejido y su relación que tiene con su tasa de producción y degradación. Esta última dada por metaloproteinasas y otras proteasas para que una vez que ha pasado todo el mecanismo de la reparación, el material colágeno que se depositó en mayor cuantía sea degradado para permitir que el tejido regrese a un estado muy semejante al basal. Entonces, repasando, en
en este ejemplo de lesión hepática, cuando hay una lesión, dependiendo del estímulo, de la intensidad y de algunas otras condiciones, puede ser que repare por regeneración o por cicatrización. Supongamos que el estímulo fue leve y que el aporte de oxígeno y nutrientes es adecuado para ese tejido. Entonces, si hay daño de los hepatocitos o pérdida de parénquima hepático, las células basales o las células madre que quedaron ahí o las células epiteliales que quedaron después de la lesión van a empezar a replicar y a regenerar ad integrum el parénquima hepático. Esto incluso tiene una capacidad tan regenerativa importante del hígado que incluso podemos, posterior a una resección de una parte del mismo, recuperar el mismo volumen que se tenía antes de dicha resección, y ese volumen es perfectamente funcional. En cambio, si tenemos un estímulo que es mucho más intenso o que hay condiciones que imposibilitan que haya una regeneración, como un aporte disminuido de oxígeno o un recorte de los nutrientes como una deficiencia vitamínica o un proceso que esté dañando continuamente al hígado, como ejemplo el alcoholismo, va a provocar que el daño sea mayor, que se rompa más de la estructura del hepatocito, como las membranas basales, que se pierdan células madre, que se pierda tanto número de células epiteliales que no sean capaces de replicarse adecuadamente y regenerar el tejido. Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber reparación por cicatrización. El lugar que ocupaban esos hepatocitos va a ser sustituido por depósito de material colágeno. En el caso del hígado, que es el ejemplo que había comentado, al no haber un aporte adecuado de oxígeno y nutrientes y además estar infligiendo daño crónico y persistente al hígado, no se va a poder regenerar de manera adecuada y va a empezar a depositarse material colágeno y va a haber cicatrización. La cicatrización en el hígado la conocemos como cirrosis hepática. Entonces, este es el esquema en general de cómo las células reparan de una manera ideal, que es por una replicación y sustitución del tejido dañado por tejido nuevo. Todo empieza con la estimulación de células del sistema inflamatorio, sobre todo las células asociadas con la inflamación crónica, en especial el leucocito o el macrófago, el cual es estimulado por las citocinas que están presentes en ese tejido inflamado, como TNF en este ejemplo. Al activarse van a empezar a producir citocinas, entre ellas el propio TNF, factor de crecimiento de fibroblastos, interleucina 6, etc., lo cual va a provocar o va a inducir que las células que están restantes o que sobrevivieron al daño entren a una etapa replicativa, pasen de una fase G0 a una fase G1 del ciclo celular. Ya una vez que están estas células en la fase G1, nuevamente otros mediadores inflamatorios o otras citocinas como factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante alfa, etc., van a provocar que se complete esa replicación, que pase de una fase G1 a una fase M. Y entonces la célula se multiplique y trate de regenerar el tejido que está dañado. Entonces, básicamente el proceso central de la reparación es la proliferación celular. Esta, como acabamos de explicar, puede provenir de una población basal de células con las mismas características de las que se perdieron, las cuales simplemente van a empezar a dividirse, proliferar y diferenciarse hacia el tejido en cuestión, o pueden ser reclutadas de otras fuentes, como las células madre. Estas células madre se vuelven de este tipo celular que se está perdiendo, proliferan y se diferencian. También hay un cierto grado de necrosis o de apoptosis, muerte celular de algunas de estas células. Esto es porque muchas de ellas, al empezar a entrar al ciclo celular de manera acelerada, van a empezar a acumular mutaciones o algún otro evento que impida que sigan adelante en su ciclo celular. Por lo tanto, sufrirán apoptosis para que mueran y no dañen este proceso reparativo. Entonces, la reparación es una interacción de grupos celulares, que en general van a ser las células del tejido dañado, las células del endotelio vascular y los fibroblastos. Este proceso reparativo y estos grupos celulares van a estar relacionados
debido a los factores de crecimiento. Esas sustancias van a favorecer que se activen estas células que proliferan. El ciclo celular consiste en la proliferación celular. Esta proliferación celular puede ser fisiológica, como en el caso de la reparación, o patológica, como en el caso de los tumores o neoplasias. Eso es un proceso clave en la regeneración y la reparación celular y se compone de diversas fases que vamos a mencionar a continuación. Pero el proceso clave del inicio es la replicación del DNA y la mitosis, la división celular. Y estos dos puntos que son claves del ciclo están muy bien regulados y son aquellos que van a permitir que la célula se divida o no se divida. Las fases del ciclo celular son estas. Tenemos a las células en su estado basal quiescente, que vamos a denominar G0. Es un estado en que la célula no se está replicando ni está preparada para la replicación, pero al haber algún factor de crecimiento o una sinasa dependiente de ciclina, vamos a provocar que la célula pase de una fase G0 a una fase G1, que es una fase de preparación para la división celular, que básicamente consiste en dos puntos. Primero, que empieza a crecer la célula como un todo, empieza a acumular citoplasma, organelas, y se duplica el centrómero para tratar de organizar el material genético. Este es el primer punto de restricción, que está mediado por una proteína llamada P27, y es el primer punto de control para la división celular, para el ciclo celular. Este se llama punto de control G1AS. Si el material genético está intacto, el ciclo celular va a proseguir a la fase S, que es la fase de síntesis, que básicamente consiste en la duplicación o replicación del DNA. Si el material genético estuviera dañado, el ciclo celular se detiene en este punto y la célula sufrirá apoptosis. Una vez que se sintetizó el material genético, la célula va a empezar a entrar en una fase que vamos a denominar G2. Es una fase también de crecimiento, del nombre de G, growth, en la cual van a seguir acumulando citoplasma. El material genético se va a polarizar en dos polos y se va a fragmentar y adherir hacia los centrómeros. Aquí viene el segundo punto de control, donde es el paso de esta fase G2 a la fase M o de mitosis. Este se llama punto de control G2AM y nuevamente es un punto de chequeo para ver si el material genético está correctamente duplicado y si no tiene ninguna lesión. Si el material genético está de manera adecuada, entonces va a proseguir la fase M llamada mitosis, la cual ahora sí se van a arreglar los cromosomas en el uso mitótico y la célula se va a dividir en dos células hijas. Si la célula tuviera daño en su material genético o no se hubiera duplicado de una manera adecuada, entonces la célula nuevamente detendría el ciclo celular en este punto y sufriría apoptosis. Ya que la célula se dividió en dos células hijas, estas células hijas pueden entrar nuevamente a una fase quiescente, el G0, o pueden seguir nuevamente hacia la fase G1 para seguir el ciclo replicativo. Las células que no se encuentran en división entonces están en una fase G0 y los factores de crecimiento inducen el paso de una fase G0 a la fase G1. Los puntos de control básicamente previenen la replicación del DNA o la mitosis en células que están anormales. Entonces son puntos que detienen el ciclo celular para buscar o intentar la reparación del DNA o eliminan a la célula de modo irreversible mediante apoptosis. La progresión del ciclo celular de G1 y a partir de aquí en adelante se da por acción de las ciclinas, las cuales se encuentran unidas a enzimas denominadas sinasas dependientes de ciclinas, que son las moléculas que promueven la replicación del DNA. Una de las acciones de los puntos de crecimiento, de los factores de crecimiento, es superar los puntos de control para dar continuidad al ciclo celular y replicación de la célula. También evitan la supresión de las sinasas dependientes de ciclina. Ahora, los tejidos se pueden clasificar dependiendo su capacidad proliferativa y lo vamos a poder dividir de esta manera en tres grupos o tres tipos de tejidos. El primero es aquel que vamos a llamar tejido lábil o células lábiles. Son aquellos
que se van a caracterizar por tener células con gran capacidad replicativa. Y son tejidos, especialmente epitelios o parénquima, que se pierden o se cambian de manera continua por maduración de células madre o proliferación de las células maduras. Esto ocurre en la mayoría de los epitelios que van sufriendo un recambio constantemente, como las células hematopoyéticas en el epitelio de la superficie, como la piel, como el epitelio gastrointestinal, el epitelio de la cavidad oral, la vagina y el cervix. Son epitelios que se están renovando cada 30 a 60 días, entonces tienen una gran capacidad replicativa. Toda nuestra vida se están dividiendo. El segundo grupo son los tejidos quiescentes o células quiescentes. Estas son células que están estables en la fase G0, pero tienen todavía una capacidad replicativa, aunque esta es mínima. Pero cuando existe un estado patológico, son capaces de replicarse de una manera más acelerada. Como ejemplos tenemos el parénquima de órganos sólidos como el hígado, riñón y páncreas. Son parénquimas que normalmente no se están recambiando, pero que cuando hay alguna lesión son capaces de proliferar para regenerar el tejido que se ha perdido. Y el tercer grupo son los tejidos o células permanentes. Estos son tejidos que se van a caracterizar porque sus células van a estar siempre en la fase G0. No tienen propiedad replicativa, entonces tienen una incapacidad de iniciar el ciclo celular. Los ejemplos clásicos son las células del sistema nervioso central, las neuronas y el corazón. Aunque en la actualidad sabemos que sí tienen capacidad replicativa las células del miocardiocito y las neuronas, clásicamente se ha considerado que son células permanentes. Otro tipo de célula que debemos enfatizar es la célula madre. Es una célula que tiene una capacidad inicial del ciclo celular en todo momento y que puede diferenciarse en un solo tipo de línea celular o en muchos tipos celulares. Tienen capacidad de autorrenovación y su replicación es asimétrica. Se pueden clasificar a su vez en dos, unas llamadas células madre pluripotenciales, que son las células germinales o embrionarias, las cuales tienen la capacidad de diferenciarse de cualquier tipo celular, independientemente de su estirpe. Por ejemplo, son células que pueden generar células epiteliales, pueden generar células mesenquimales, pueden generar células neuroectodérmicas como neuronas, piel, e incluso son capaces de generar un individuo a partir de ellas. En cambio, las células multipotenciales son células que tienen una gran capacidad replicativa y que pueden diferenciarse hacia diferentes tipos celulares, pero solo lo hacen hacia líneas que son del mismo grupo, es decir, son células que si son multipotenciales epiteliales se pueden diferenciar hacia cualquier tipo de epitelio, pero no pueden diferenciarse hacia una célula mesenquimal o no pueden diferenciarse hacia una célula neuronal. Otro ejemplo sería una célula multipotencial mesenquimal, la cual podría diferenciarse hacia un miocardiocito, puede diferenciarse hacia un osteocito, hacia un condrocito, pero no se podría diferenciar hacia una célula epitelial. Como les comenté, a partir de una célula madre pluripotencial se puede formar incluso un individuo completo. Todo lo que acabamos de comentar básicamente hace alusión a la reparación por regeneración, que es el mecanismo ideal que tendrían de reparar todos los tejidos, para llevar al tejido lesionado a una regeneración ad integrum, tanto en estructura como en función. Sin embargo, el otro tipo de reparación ocurre cuando no se pueden dar estas condiciones, y entonces el tejido lesionado se tiene que sustituir por tejido cicatrizable, es decir, por material colágeno. Esto lo llamamos reparación por cicatrización. Entonces, esto ocurre cuando el proceso inflamatorio es severo, el daño del tejido parenquimatoso y el estroma es muy importante, y la reparación no solo se puede realizar por regeneración, sino que hay que sustituir el tejido lesionado por tejido conjuntivo, y esto es lo que normalmente conocemos como cicatriz. Este es un proceso que inicia a las 24 horas que siguen a una lesión y ocurre por migración de los fibroblastos, su activación y proliferación, y por la proliferación de las células endoteliales. Entonces, estos dos son
los dos tipos celulares que van a ser fundamentales en este proceso, el fibroblasto y la célula endotelial. Juntos, al empezar a proliferar, en el tercer al quinto día van a formar un tejido llamado tejido de granulación, que no es más que la proliferación de estos fibroblastos y de las células endoteliales. En este esquema ejemplificamos esto. Tenemos el área de daño o de lesión, la cual hay primero una fase de inflamación, la cual va a empezar a producir citocinas, factores de crecimiento en específico, los cuales van a provocar que se recluten y se activen fibroblastos y que se activen las células endoteliales para empezar a formar el tejido de granulación. Los fibroblastos activados empiezan a depositar colágeno en esa región, lo cual va a formar finalmente la cicatriz, y las células endoteliales van a producir vasos de neoformación como estos, el proceso denominado angiogénesis. Para su estudio, la cicatrización se divide en tres fases: una fase inflamatoria o retraso inicial, una fase proliferativa y una fase de maduración y remodelación. La fase inflamatoria del retraso inicial, como su nombre lo dice, es la fase aguda en que hay un infiltrado inflamatorio de tipo agudo, y su duración es entre las primeras 24 horas y los 5 días, dependiendo de la naturaleza de la herida y el estado en que se ha sometido el tejido. Esta fase se va a caracterizar por la presencia de los marcadores de la inflamación, como su vasodilatación, exudado inflamatorio, leucocitos, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una lesión cutánea, la cual muestra los signos de la inflamación. Vemos que aquí hay enrojecimiento o eritema, hay edema o tumefacción, debe haber dolor. Y como vemos, también hay sangrado. Vemos también que la herida es irregular y que tiene un fondo con material proteico. Histológicamente, en un esquema lo que veríamos son los componentes de la inflamación, como el neutrófilo de inflamación aguda, los macrófagos de inflamación crónica, acompañado de un coágulo sanguíneo. Posteriormente entra en juego la fase proliferativa, que va a durar entre los 4 y los 14 días, y se va a caracterizar por los dos fenómenos fundamentales de la cicatrización: la proliferación de los fibroblastos y la angiogénesis. El tejido de granulación es la sustitución del área lesionada por ese tejido rico en vasos linfáticos y rico en macrófagos activados, los cuales dan este entramado que tiene un carácter vesiculoso o granular, parece un empedrado, de ahí tiene su nombre, el tejido de granulación, por lo granular que se ve en la superficie. Noten cómo realmente es un fondo que es limpio, se ve eritematoso por la cantidad de vasos que incluso se pueden dibujar aquí. Se ven estas como vesículas, pero todo es un material homogéneo. Ya no hay éxodo inflamatorio, ya no hay hemorragia reciente. Y vean cómo los bordes inclusive tienen un aspecto un tanto fibroso. Histológicamente lo que vería en el tejido de granulación son esos dos componentes: una matriz extracelular, la cual es muy rica en vasos, son todas estructuras que ven como líneas gruesas que tienen una luz central clara o repleta de eritrocitos, y todo el tejido que queda entre ellos es material colágeno laxo, el cual tiene embebido fibroblastos. A un mayor detalle, aquí vemos esos dos componentes: las células endoteliales formando los capilares en la formación. Aquí hay uno, otro. Vean cómo son de tamaño pequeño, son capilares. Y en el estroma lo que observamos son los fibroblastos, que denominamos activados, y algunas células inflamatorias. Estos fibroblastos activados son estas células grandes que se ven como de un aspecto globoso o estelar, y les decimos activados porque están produciendo o sintetizando grandes cantidades de colágeno, que es lo que están depositando en el intersticio. Normalmente los fibroblastos los vemos en un tejido quiescente como una célula usada con escaso citoplasma, el cual incluso es ondulante en fibras de colágeno, y tienden a ser estas estructuras fasciculares. En el tejido de granulación, como ya comentamos, se ven
como de un aspecto estelar. Parecen estrellas, tienen prolongaciones o digitaciones, las cuales van hacia todos lados. Es por eso que a los macrófagos activados también se les denomina como que tienen aspecto de fibroblastos en cultivo. En un cultivo celular como este, los fibroblastos tienen este aspecto estelar. Si bien hay algunos que son ausados o fusiformes, la mayoría vean cómo tienen este aspecto estelar. El otro punto fundamental del tejido de granulación es la angiogénesis. La angiogénesis en general se refiere a la neoformación de vasos y puede provenir de dos procesos diferentes. Uno lo vamos a denominar vasculogénesis, que consiste en la formación de un vaso a partir de una célula precursora del endotelio, que se llama angioblasto. Es decir, son células que están en la médula ósea, que salen a circulación, llegan al sitio donde está la lesión, salen de los capilares hacia el sitio que está lesionado, y ahí el angioblasto se empieza a diferenciar a célula endotelial y empieza a formar por sí mismo un vaso sanguíneo. En cambio, la angiogénesis, como proceso de la formación de vasos, se denomina así cuando el vaso va a surgir de un brote capilar de un vaso que ya existía. Esta angiogénesis es un proceso crítico en la cicatrización porque lo que va a permitir es que haya un aporte adecuado de oxígeno y nutrientes en el área lesionada para que pueda repararse. Y no solo es un proceso crítico en este proceso de cicatrización, también es un proceso que está asociado a otros fenómenos, como por ejemplo en las áreas isquémicas de algún tejido como el corazón. Hay angiogénesis que forma una circulación colateral, la cual va a brindar el aporte de oxígeno y nutrientes a un área que ya estaba ocluida su aporte. Y en las neoplasias es otro ejemplo en que los propios tumores forman su ambiente rico en vasos que le aporta la cantidad suficiente de oxígeno y nutrientes para proliferar, para crecer. Este es el ejemplo de cómo ocurre la angiogénesis por vasculogénesis. Lo que hemos comentado, tenemos células precursoras, angioblastos en la médula ósea, salen a torrente sanguíneo, llegan al sitio de la lesión, salen del vaso y en el intersticio empiezan a diferenciarse hacia la célula endotelial y forman capilares que a su vez van a formar plexos y una red. En cambio, la angiogénesis, a partir de un vaso preexistente, surge de un brote capilar de un vaso preexistente que va a dar hacia el área de lesión. Empiezan a proliferar células endoteliales a partir de ese brote y empiezan a formar esta red capilar, la cual va a sufrir remodelación, es decir, que algunas de estas canales van a involucionar y otros se van a anastomosar para finalmente dar una red vascular madura. Este es el mecanismo propuesto por el cual ocurre la angiogénesis a partir del vaso preexistente, donde hay una célula que se llama célula líder, la cual, gracias a la vasodilatación y activación del endotelio, va a favorecerse que se separen las uniones entre células endoteliales. Factores asociados a la inflamación o producidos por las propias células endoteliales van a degradar la membrana basal, que se ve aquí en rojo. Al degradarse la membrana basal se va a perder la interfase entre la célula endotelial y la célula de sostén que está por fuera del vaso, que se llama pericito. Este pericito también se va a separar de los otros pericitos y entonces este agujero neto que se formó porque ya no hay membrana basal, porque las células endoteliales se han separado y porque los pericitos se han separado, es el que permite que la célula líder, célula punta, sea la que empiece a moverse en esta dirección. Empieza a desplazarse y empieza a diferenciarse o a estimular a las células endoteliales para que empiecen a proliferar, producir membrana basal, se recluten pericitos y empiecen a formar una estructura de aspecto vascular que se va elongando poco a poco. Finalmente, estas áreas que se van ramificando y elongando van a encontrarse en algún otro
lecho capilar con una estructura semejante, entonces se pueden fusionar o se pueden elongar y finalmente van a formar el nuevo vaso sanguíneo. Finalmente, una vez que ya ocurrió este proceso de depósito de matriz extracelular y de la angiogénesis, lo que va a ocurrir es que va a haber una fase donde se va a empezar a depositar y a organizar la colágena. Eso se llama fase de maduración. Esa fase va a durar variablemente desde las 2 semanas hasta 6 meses y de ahí puede seguir hasta por años. Posteriormente a que esta colágena se empieza a depositar y a organizar, viene la etapa de remodelación, que propiamente consiste en que hay una disminución del tejido fibroso porque hay reabsorción del mismo y contracción del tejido conectivo. Y esto es gracias a proteasas como colagenasas o metaloproteinasas, las cuales empiezan a degradar esa colágena que se había depositado en la fase de maduración para que el tejido no esté tan colagenizado, no sea tan duro y no se contraiga en exceso. Esto macroscópicamente lo podemos ver que tiene varias etapas y es variable dependiendo de la intensidad del estímulo, la localización y todo lo que pueda durar esta fase. Ya hemos dicho que puede durar desde meses hasta años. Entonces, en las fases más iniciales, ya que está adecuadamente reparado, cicatrizado el tejido, todavía va a haber signos de que hubo respuesta vascular en esto. Es por eso que vemos áreas rojas o eritematosas, que alternan con áreas más blancas opacas como esta, que ya es un aspecto fibroso. Como evoluciona el tiempo, van a predominar las áreas fibrosas, que se van a ver de color blanco, y ya prácticamente vamos a ver pocas que tienen carácter todavía de signos de neovascularización, como estas áreas rosadas. Y vean cómo puede ser variable, pueden ser desde áreas lineales hasta áreas un poco más anchas en forma de placa, pueden ser deprimidas o un tanto elevadas. Pueden ser tan discretas como esta línea, que prácticamente ya es del color de la piel, no retrae el tejido e incluso se camuflajea muy bien en esta área de flexión, que es la planta del pie. Histológicamente todo eso va a depender de la cantidad de colágeno que se depositó y su agregación. Cuando tenemos poco tejido colágeno, como aquí, en esta tensión de Mason se ven en color azul las fibras, vean que están muy separadas entre sí y que lo que predomina es edema. Entonces este es un tejido que llamamos colágeno laxo, es una cicatriz laxa. No va a ser tan dura, no va a ser tan blanda y va a ser elástica. En cambio, cuando hay mucha cantidad de colágeno, esta se compacta. Entonces vean cómo está tan compacta que vemos todo de color azul, todo está lleno de colágeno. Y esto puede ser perjudicial porque va a provocar que el tejido en cuestión sea muy duro, no sea elástico y que incluso pueda contraerse de una manera anómala. Como ya comentamos, todo este proceso de reparación está regulado por factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento los podemos clasificar en dos grupos. Uno que vamos a llamar factores de competencia, que van a ser estos factores de crecimiento que van a hacer que las células pasen del estado del ciclo celular G0 a G1. Y factores de progresión, que lo que van a provocar es que se estimule la síntesis de DNA y la división celular. Los 5 principales factores de crecimiento involucrados en la reparación de los tejidos son estos. El factor de crecimiento epidérmico, también llamado factor de crecimiento transformante alfa, el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular. El factor de crecimiento epidérmico es un factor de progresión que básicamente es un mitógeno para células epiteliales y para los fibroblastos. Está especialmente relacionado con la estimulación de la formación del tejido de granulación. Se une al receptor con actividad sinasa de tirosina y así va a ejercer su función y se le va a encontrar en secreciones y líquidos corporales, como lo son saliva, orina, sudor, también está en las plaquetas y en los macrófagos. El factor de crecimiento fibroblástico se le reconocen dos clases o dos tipos, factor de crecimiento fibroblástico ácido
y factor de crecimiento fibroblástico básico. Está elaborado por los macrófagos activados, esos macrófagos estelares que ya hablamos de ellos, y básicamente va a inducir la angiogénesis. Va a intervenir, por lo tanto, en la reparación de las heridas, en la fase 2 en especial, y también en las fases de crecimiento embrionario va a intervenir en el desarrollo de los músculos y maduración de los pulmones. También interviene en la hematopoiesis. El factor de crecimiento transformante beta funciona como un inhibidor y también puede funcionar como un estimulador de la diferenciación. Se le va a encontrar en plaquetas, células endoteliales, linfocitos y macrófagos. El factor de crecimiento derivado de plaquetas es un factor de progresión. Va a ser producido por las plaquetas, por macrófagos, por la célula endotelial, por células musculares y también algunas células tumorales. Básicamente va a provocar proliferación y migración de fibroblastos, de células de músculo liso y monocitos. Por lo tanto, va a estimular la angiogénesis y la contracción de la herida. Finalmente, el factor de crecimiento del endotelio vascular, como su nombre lo dice, va a estar involucrado en el proceso de la angiogénesis, ya sea por vasculogénesis o por la angiogénesis, y es producido por todas las células mesenquimales, en especial el endotelio vascular y los fibroblastos. Como ejemplo, podemos hablar de la curación de la herida cutánea, porque es un proceso que implica tanto regeneración del epitelio como formación de cicatriz. Es un ejemplo en el que los grupos celulares interactúan de forma conjunta, tanto las células epiteliales como las células de la matriz extracelular, en especial los fibroblastos, para inicialmente degradar el tejido lesionado y el factor causal y posteriormente comenzar a sintetizar matriz extracelular, en especial colágeno, que va a servir como un andamio para que se desplacen las células endoteliales, los fibroblastos, se agreguen las plaquetas y ocurra todo este proceso de reparación. En las heridas cutáneas, la repitelización de la herida es secundaria a migración celular de las células epiteliales que están en el borde de la herida. Y este proceso de curación va a tener las mismas tres fases que hemos comentado anteriormente: una fase de inflamación, una fase de formación de tejido de relación y una fase de maduración y remodelación. Se le pueden describir por temporalidad a la herida esos tiempos de evolución. A las 24 horas lo que va a predominar es el infiltrado inflamatorio, entonces vamos a tener infiltrado por neutrófilos en el borde de la incisión. De las 24 a las 48 horas, lo que vamos a tener ahora es que va a haber células epiteliales que migran en los bordes de la lesión hacia lo largo de la misma y hacia la dermis. Y va a haber depósito de membrana basal. En el tercer día, como ya comentamos, va a empezar a surgir el tejido de relación del tercer al quinto día. Entonces, los neutrófilos van a ser sustituidos por infiltrado crónico como macrófagos, los cuales son precisamente los que empiezan a secretar IL-6, FGF, con lo que empiezan a activar y reclutar fibroblastos. Entonces, van a reclutarse fibroblastos y va a empezar a producirse colágeno. En el quinto día, lo que va a ser máxima va a ser la neovascularización, la angiogénesis. Y a partir de este momento, del quinto día hasta la segunda semana, va a empezar a haber acumulación continua de colágeno gracias a la proliferación y activación de los fibroblastos. Se va a empezar a disminuir el infiltrado inflamatorio, va a empezar a disminuir el edema y va a empezar a disminuir la vascularización. Entonces, a las heridas cutáneas se les describe un cierre en dos tipos. El primero se le llama cicatrización por primaria intención y este consiste en que son heridas a las que son de bordes nítidos, no hay mucho infiltrado inflamatorio en ellas, no están infectadas y se les aproxima de una manera artificial. El clásico ejemplo es una herida quirúrgica, donde el corte es fino, es lineal, los bordes son homogéneos. En teoría debe ser una lesión o una herida limpia y lo ayudamos afrontándolo. Entonces, mediante este mecanismo, la cantidad de inflamación en el área va a ser menor, por lo tanto la estimulación de los fibroblastos y la angiogénesis va a ser menor
y por lo tanto se va a delimitar mucho el daño. Y estas heridas van a cicatrizar mucho más rápido, de una manera más adecuada y van a ser muy semejantes al proceso de regeneración. En cambio, la cicatrización por segunda intención es cuando tenemos una herida que es irregular, donde los bordes están muy abiertos, a veces son completamente irregulares y puede estar sobreinfectada. Entonces, son tejidos que no se les ayuda a aproximarse y se deja que empiecen a granular en su superficie y a partir de ahí venir todo el proceso de cicatrización. Si lo viéramos esquemáticamente a través de cortes, vemos que la curación por primera intención, vemos que los bordes de la herida son nítidos, hay poco infiltrado inflamatorio, hay poco coágulo sanguíneo, el tejido de relación, el tejido reparador es escaso y por lo tanto va a permitir que haya poco depósito de material colágeno. La regeneración del epitelio va a ser muy semejante ad integrum y el tejido en general va a terminar de una manera muy semejante a un estado basal. En cambio, cuando se deja por segunda intención, porque el defecto es mayor, porque está sobreinfectado, porque está contaminado, porque los bordes no son nítidos, esto provoca que haya mayor respuesta inflamatoria y mayor respuesta del sistema de la coagulación. Entonces va a haber más infiltrado inflamatorio, entonces va a haber más estímulo para que se produzca más tejido de granulación, con mayor cantidad de vasos, mayor cantidad de fibroblastos. Al haber mayor cantidad de fibroblastos va a haber mayor depósito de colágeno. Este colágeno va a formar una cicatriz, la cual incluso puede retraerse, entonces va a deformar un tanto el tejido. Los factores que influyen en la reparación, básicamente, uno muy principal, que no está aquí mencionado, es la genética. Pese a que se cumplan condiciones para que el cierre sea del tipo primario, hay factores genéticos no bien entendidos que va a provocar que la mayoría de las heridas en una persona cicatricen de manera hipertrófica o queloide. Y al revés, puede haber lesiones muy grandes que parecieran hasta importantes o deformantes y puede ser que la cicatrización sea muy buena tendiendo hacia un tipo de regeneración. Y esto básicamente está dado por la genética. Pero independientemente de esas variaciones individuales, hay factores locales y sistémicos que sí van a afectar e influir en la reparación. Dentro de los locales que pueden afectar la reparación es el tamaño, tipo y localización de la herida, el riego sanguíneo local de la zona, si está infectado o no, si hay un cuerpo extraño o no, si hay exposición a radiación ultravioleta, recuerden que daña el material genético, si hay movimiento en el área lesionada o la temperatura, si es extrema. Y entre los factores sistémicos tenemos la edad, estados metabólicos, estados hormonales, estado nutricional, algunas enfermedades hematológicas o sistémicas como la diabetes. Básicamente los factores, enfermedades, padecimientos sistémicos que están asociados con hipoxemia, hipoxia o con déficits nutricionales, pues son los que nos van a favorecer que la reparación no sea de manera adecuada. Independientemente de que se cumplan o no estos preceptos, hay alteraciones patológicas en el proceso normal de reparación o cicatrización, que básicamente van a ser por acumulación excesiva de colágeno o porque no se lleve a cabo esta reparación. Nuevamente pueden deberse estos factores extrínsecos o intrínsecos, como los hemos mencionado anteriormente, la presencia de cuerpo extraño, enfermedades sistémicas, infecciones, estado nutricional, etc. Y las complicaciones de la curación pues las podemos agrupar en estas categorías. Uno, pueden ser por cicatrización deficiente, cuyos ejemplos serían la dehiscencia, la venturación o la ulceración. El segundo sería por cicatrización excesiva, como ejemplo la cicatrización hipertrófica o la cicatriz queloide. El tercero sería la retracción excesiva, las contracturas. Y un cuarto serían causas diversas, como una cicatriz dolorosa, una cicatriz que está hiperpigmentada, o tiene pigmentación violeta o alguna otra coloración anormal. Aquí tenemos un ejemplo de cicatrización deficiente, donde no se afrontaron adecuadamente esos márgenes de la piel y se dehiscenta la herida, es decir, se abre. Incluso puede no solo ser defecto en la piel, sino defecto en el tejido subcutáneo, en la aponeurosis, y dejar salir incluso vísceras.
Puede darse el caso también que en alguna herida de la pared abdominal la piel haya cerrado adecuadamente, ven aquí tienen la cicatriz, pero que la aponeurosis y el tejido subcutáneo no haya cerrado, entonces por ahí se da en el contenido abdominal. Una vez herniado también puede provocar que se vuelva a ulcerar la lesión. Noten como aquí ya había cicatrización previa y nuevamente se volvió a abrir en esa área o ulcerar. El otro grupo, como mencionamos, la cicatrización excesiva, donde tenemos como ejemplo una cicatriz hipertrófica, donde crece de más esta herida, o la queloide, que es más grande y puede ser deformante. Esto lógicamente se debe a que hay mucho mayor depósito de material colágeno de lo habitual. Prácticamente lo único que observamos es colágeno en la lesión. Y otra de las complicaciones de una curación anormal sería la cicatrización excesiva. Un ejemplo es la contractura. Esto sucede básicamente cuando hay pérdida de porciones grandes de piel, como en este caso de un paciente quemado, donde se va a perder la elasticidad porque va a haber depósito de material colágeno en todos lados y puede contraerse de una manera anómala, en exceso, la, la cicatriz. Esto ocurre sobre todo en pliegues y provoca que haya contracturas y que no haya una movilidad adecuada del área en cuestión. Fue toda la clase. Les agradezco su atención. Nos vemos en clase.